Reaparece en tribuna el senador Adán Augusto López, asegura que nunca tuvo sospechas de nombrar como jefe de la policía en Tabasco a Hernán Bermúdez, señalado como el líder de la barredora. Resulta que funcionario de aduanas no solo tiene una colección millonaria de relojes de lujo, también posee un departamento de más de 20 millones de pesos, revela Mexicanos contra la Corrupción. Acusan a activista Luis Villagrán de conseguir documentación falsa y tráfico de personas. También señalan a Irineo Mújica como el líder de una red de polleros y distribuidores de droga. Asegura Trump que el gigante de las tecnologías, Apple, invertirá $600 mil millones en Estados Unidos en los próximos 4 años y así evitar aranceles. Reportan bloqueo de Israel de decenas de camiones con víveres para los habitantes de Gaza en la frontera con Egipto. Activistas piden el fin del conflicto. Mega Noticias con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe. Sálvese quien pueda. En el Senado, ahí le va, sacaron el arsenal, se dijeron de todo. Aquí nada más le presento un adelantito. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. Lo tiene ya, en un ratito más le presentaremos toda la historia. En otros temas, 10 días después de que se revelaron fotos de Andy López Beltrán, de Andrés Manuel López Beltrán, de viaje en Tokio, en Japón, acompañado del diputado federal Daniel Asaf, el hijo del expresidente López Obrador decidió fijar su posición con una carta pública. Dijo que su viaje lo pagó con recursos propios luego de que tuvo extenuantes jornadas de trabajo. Denuncia que sus adversarios mandaron espías a fotografiarlo y acosarlo para emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, como la de asegurar que viajó en un avión privado o del ejército. La presidenta de México comentó en su conferencia mañanera, a pregunta expresa, que el poder, cualquiera que se tenga, se debe de ejercer con humildad, con sencillez, sin importar el cargo que ocupen y que todos deben rendir cuentas. Y vámonos de un escándalo a otro, es el de Alex Tonatiu Márquez Hernández. ¿Se acuerda usted de este hombre? Usted seguramente lo recuerda, es el director de investigación aduanera que alcanzó notoriedad hace apenas unos días, notoriedad pública, y aquí se lo comentamos, por su colección de relojes de lujo, valuados en más de 7 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahora resulta que dejó su modesto departamento en la colonia Fuentes Brotantes, al sur de la Ciudad de México, para comprar un penthouse de lujo en Polanco. De acuerdo con la investigación periodística, lo compró al coronel Antonio Buchan Martínez, quien fue director de crédito de Banejército. Tonatiu Márquez, apodado en redes como Lord Relojes, publicó en su declaración patrimonial que pagó 7.7 millones de pesos por el departamento, pero una propiedad de ese tipo está evaluada en 22 millones de pesos, de acuerdo con asesores inmobiliarios. El penthouse tiene 3 niveles, cuenta con roof garden propio de 74 metros cuadrados, planta baja de 85.7 metros cuadrados, planta alta conformada por 63.2 metros cuadrados y una terraza de 17.7 metros cuadrados. Y ahí le va. En todo este escándalo, el punto más, ¿qué le podría decir?, escandaloso, es que este hombre sigue a cargo de la Dirección de Investigación Aduanera en aduanas. No hay cambios, ahí sigue. En otros temas, fue detenido Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, considerado el tercer líder en importancia del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco y quien enfrenta cargos por extorsión y cobro de piso. Le decomisaron un arma y al investigar sus antecedentes descubrieron otras órdenes de aprehensión
por diversos delitos. Y en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo para liberar a una persona secuestrada presuntamente vinculada al grupo de los Chapitos, autoridades detuvieron a 5 integrantes de los Maguitos, entre ellos un menor de edad. El titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que además decomisaron armas de fuego de alto poder. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso bloqueos a todos los bienes de 3 líderes del cártel del noroeste por lavado de dinero. Las autoridades también sancionaron al cantante de rap Ricardo Hernández Medrano, mejor conocido como Macabélico. Está acusado de utilizar sus conciertos para lavar dinero. Señalan que el 50% de sus regalías en plataformas digitales están direccionadas a las finanzas del cártel del noreste. Y en Morelos, Cristian Nava, exdiputado federal y exfuncionario del Ayuntamiento de Cuautla, fue asesinado a balazos en un restaurante. La víctima llegó al lugar para desayunar cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon de manera directa. En Tapachula, en Chiapas, autoridades confirman que Luis García Villagrán está detenido por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas. Lo acusan de encargarse de conseguir documentación falsa para acreditar el paso ilegal de migrantes a territorio nacional a través del Centro para la Dignificación Humana, donde era director. Y la Fiscalía lo señala como uno de los principales colaboradores de Ireneo Mujica Arzate, líder de una red de polleros que utiliza diversas organizaciones y fundaciones de apoyo a migrantes como fachada para llevar a cabo los delitos de tráfico de migrantes y distribución de droga. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos y de migrantes manifestaron su preocupación por lo que calificaron como un patrón de criminalización contra quienes defienden y acompañan a las personas migrantes. Enfatizaron que muestra de esta criminalización es la detención de este activista Luis García Villagrán, de quien hablábamos, en Tapachula, Chiapas. Exigieron que se garantice el debido proceso y la integridad de García Villagrán, quien es beneficiario del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde el 2019. Vámonos con otros temas. En Sinaloa no solo padecen la inseguridad y la violencia, sino un sistema de salud pública deteriorado, como esto. En hospitales públicos de Los Mochis, la escena se repite una y otra vez, pacientes con recetas médicas en mano, pero sin acceso a los medicamentos que necesitan, desde fármacos básicos como paracetamol hasta tratamientos vitales como oncológicos o retrovirales escasean en las farmacias. Ante esta situación, son las familias quienes deben asumir el costo, afectando gravemente a su economía o en muchos casos viéndose obligadas a interrumpir su tratamiento. No, porque no hay medicamento de la farmacia. Y ahí vamos a la farmacia. Y si no nos alcanza el dinero, pues nos quedamos sin medicamento igual. Especialistas señalan que la crisis de salud impacta con mayor fuerza a los grupos más vulnerables y que el sistema se encuentra en uno de sus puntos más críticos de los últimos años. Los atiendo, te doy la receta, pero ve y tú compra el medicamento. Para eso está en otra... Pero realmente... quien debería cumplir, pues es el gobierno federal. El Estado no está cumpliendo y es un retroceso, lo ves en la falta de medicamentos. Desde el 2019, diversos cambios en la política de adquisiciones han generado cuellos de botella que afectan directamente la distribución de medicamentos, como la desaparición del Seguro Popular, la centralización de compras, la reforma a la ley de adquisiciones y los problemas logísticos entre instituciones.
En 2025, el gobierno federal anunció una estrategia para comprar medicinas directamente a los laboratorios fabricantes con la intención de mejorar el abasto. Sin embargo, la escasez persiste. De acuerdo con la organización Cero Desabasto, el Instituto Mexicano del Seguro Social dejó de surtir más de 4.5 millones de recetas durante el 2024, lo que equivale a 11.575.000 piezas de medicamentos que los pacientes no recibieron entre enero y diciembre del año pasado. Kenia García, Mega Noticias. La misma historia ocurre en Oaxaca. Médicos y enfermeras trabajan en condiciones por demás lamentables. Desde finales de julio de 2025, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca se encuentra una vez más en crisis. Médicos residentes de la subsección 07 de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud denunciaron la suspensión de sus raciones diarias de comida, derivada de un adeudo de 6 meses con la empresa proveedora y de un desabasto generalizado de insumos, reflejo de una severa crisis de recursos. Esta situación impacta directamente la atención médica y evidencia el deterioro operativo del hospital. Que por parte del ISSSTE Bienestar no hay pago para la empresa que surte víveres para poder nosotros tener que comer. Y no únicamente nosotros, sino la parte principal que son los pacientes. La falta de alimentos hospitalarios no solo perjudica al personal de guardia, que trabaja turnos de hasta 36 horas, sino que también retrasa la recuperación de los pacientes, especialmente aquellos que requieren dietas especiales o fórmulas neonatales. Reportes internos señalan que se requieren al menos 1.400 raciones diarias para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, la carencia se ha vuelto constante, afectando la calidad del servicio. En medio de esta emergencia, la coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Oaxaca, Elia Martínez Sánchez, presentó su renuncia tras casi 4 meses en el cargo desde abril de 2025. Martínez no logró resolver el desabasto ni mejorar la coordinación con la Secretaría de Salud Estatal. En su salida, atribuyó su falta de resultados a la ausencia de facultades presupuestales y a un respaldo institucional insuficiente, dejando en incertidumbre la gestión de más de 160 clínicas y 7 hospitales en Oaxaca. Mientras tanto, este lunes 4 de agosto el Gobierno de México inauguró el Hospital General San Juan Bautista de Tuxtepec, Oaxaca, con una inversión de 2.300 millones de pesos provenientes de la venta del avión presidencial. La nueva unidad cuenta con 150 camas, 3 quirófanos y alta tecnología médica para atender a 1.2 millones de personas de Oaxaca y Veracruz, representando un símbolo de recuperación de lo público y justicia social en salud, según autoridades federales. Sin embargo, solo queda en evidencia la disparidad entre las grandes inauguraciones y la operatividad real de los hospitales que siguen en crisis. Mega Noticias. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.